tardes a todos ustedes. Mi saludo muy especial al doctor Filippo Grandi, que nos acompaña una vez más en Colombia. Usted es siempre bienvenido en esta tierra, doctor Grandi. Valoramos profundamente la tarea que usted cumple por todo el mundo en defensa de los refugiados y de los migrantes. Mi saludo también muy especial a nuestra canciller, la doctora Claudia Blum de Barberi. Mi saludo a la doctora María Paula Correa, jefe de gabinete de la Casa de Nariño, a nuestros viceministros de Relaciones Exteriores. Mi saludo muy especial a todo el cuerpo diplomático que nos acompañan, apreciado nuncio, embajadores, embajadora. Es un honor tenerlos a ustedes hoy acá. Yo quisiera compartir con ustedes unas reflexiones y una decisión histórica que asume Colombia. Tenemos que reflexionar sobre las crisis migratorias en el mundo. Las crisis migratorias son en sí mismas crisis de carácter humanitario. Son millones de personas en el mundo que migran huyendo de dictaduras oprobiosas, de circunstancias dolorosas, de pobreza, de pérdida de oportunidades. Y claramente el mundo ha enfrentado este fenómeno en muchos lugares con dolor, con tristeza y con rechazo. Y por ello recuerdo claramente esa expresión que ha compartido el Papa Francisco, donde hace un llamado a la fraternidad en las relaciones con los migrantes y los refugiados. Las crisis más dolorosas en materia migratoria que vive el mundo, sabemos cuáles son. La más cruel parecía hasta hace muy poco la que se vivía con los migrantes sirios. Más de 5.1 millones de migrantes que habían salido de su territorio buscando refugio en distintos lugares del planeta. Pero hoy claramente estamos ante un fenómeno mucho más duro, y es que ya la crisis migratoria venezolana supera las cifras y los indicadores de la crisis de migrantes que ha vivido Siria. Son más de 6 millones de hermanos y hermanas venezolanas que han salido de su país, que han salido con ocasión a la dictadura, pero también a la pobreza. Vimos con claridad cómo el año 2020 cerraba con una inflación en Venezuela del 3.700%. Vimos que el salario mínimo en ese país no llega a $10, lo que significa también, de acuerdo a muchos indicadores internacionales, que la pobreza en Venezuela es del orden del 90% y cerca del 85% de los hogares padecen algún tipo de grave afectación alimentaria o nutricional. Nos duele ver estas circunstancias y hemos visto cómo Colombia ha recibido en su territorio a cerca del 30% de los migrantes totales que ha tenido Venezuela. En nuestro país nos aproximamos a cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos. Y claramente podemos llegar a la conclusión que más del 52%, casi el 53 o 54%, son migrantes irregulares en nuestro territorio. ¿Por qué resalto esta circunstancia? Porque nosotros hemos hecho un esfuerzo titánico como país para regularizar aproximadamente unos 800.000 hermanos y hermanas venezolanos a través de permisos migratorios de carácter temporal, de los cuales tenemos registros, sabemos quiénes son, cómo se llaman, y podemos tener algún tipo de seguimiento o acompañamiento. Pero tenemos una cifra cercana al 1.000.000 de migrantes que están en nuestro país, que viven en Colombia,
que no sabemos cómo se llaman, dónde están, qué edad tienen, cuál es su condición socioeconómica. Y esa circunstancia es muy adversa. Es adversa porque no nos permite tener una política clara en materia social, no nos permite tener una política clara en materia de seguridad y no nos permite acompañarlos en las circunstancias que padecen. Y lo que es aún a veces más grave, esa circunstancia termina engendrando fenómenos de corrupción, porque muchos, para tratar de estar en un ambiente de mayores certezas, terminan cayendo presos de carteles que les venden cédulas o que tratan de vincularlos a una aparente legalidad a través de mecanismos fraudulentos. Y obviamente también terminan generando toda suerte de preocupaciones en torno a si a muchos de ellos terminan siendo utilizados también con cierto tipo de presiones que inclusive pueden derivar en la presión electoral. Por eso tenemos que ser claros que ante estas circunstancias y también viendo las implicaciones que tiene para Colombia, que cerca de 1 millón de migrantes estén irregulares en el país y que muchos de ellos acuden al sistema de salud, pero que cuando lo hacen, como no están asegurados, terminan generando un costo de gran dimensión para el sistema, afectándolos a ellos mismos y al sistema de salud. Tenemos que tomar acciones, pero no acciones ni basadas en el miedo ni en el rechazo, sino basados en la coherencia frente a la fraternidad. Por eso, hoy en esta visita que adelanta el doctor Filippo Grandi a Colombia, nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y por supuesto también estarán en un registro biométrico. Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal y tendrán también la posibilidad de, en la presencia en nuestro país, de tener un acceso mucho más transparente al que tienen hoy frente a la relación con el Estado. Ese proceso marca un hito en la política migratoria de Colombia, pero también marca un hito en la historia de la política de migración en América Latina. Esto tiene beneficios de toda naturaleza. Por un lado, tiene beneficios de seguridad nacional, porque al estar regularizados y someterse al registro de las personas, por supuesto, en caso de violar la ley, tendremos elementos certeros para identificarlos y también para recibir las sanciones que correspondan. Pero en términos humanitarios, significa la identificación, el derecho a la identificación y poder también tener una participación abierta y en igualdad de derechos. Y claro, permite también fortalecer nuestra política social, porque en muchos casos, dada la irregularidad, los costos que traen para la nación son enormes. Y muy importante también destacar lo siguiente, que ese estatus de protección temporal, al tener todos los registros y tener un periodo para que se culmine exitosamente, para que las personas que no han resuelto su situación migratoria lo hagan en el marco de este estatuto, también nos da a nosotros la certeza que una vez cumplido el periodo de registro, quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y por supuesto sujeto
a deportación. Ese llamado humanitario es claro en el sentido que las personas entrarán al registro, lo podrán hacer, y eso también nos ayuda a controlar de manera ordenada y legal lo que tiene que ver con los pasos fronterizos, porque esto le cierra la puerta a quienes pretenden por trochas llegar a nuestro país y acceder a un proceso de regularización por vías ilegales. Aquí se defiende la legalidad, se defiende al migrante, se defiende una política migratoria fraterna como la que ha tenido Colombia, pero también se busca, en el marco de los compromisos internacionales, tener también de parte de Colombia un sentimiento de fraternidad que se traduce en la calidad de sus políticas públicas. A nosotros, doctor Filippo, nos complace que nazca el registro único del migrante. Se va a generar el registro único del migrante en nuestro país, orientado, por supuesto, a atender esta crisis. Pero también tenemos claridad en que al dar este paso trascendental e histórico en América Latina, esperamos que otros países sigan nuestro ejemplo de tener un estatus de protección temporal frente a esta situación. Sabemos que este paso también, como usted lo ha dicho en repetidas ocasiones, nos va a permitir a nosotros tener más claridad frente a los llamados a la cooperación internacional y a la ayuda internacional para esta población. Nos permite también hacer un llamado para que en este año, donde el mundo va a vivir la vacunación masiva, también la comunidad internacional contribuya con recursos y con herramientas para atender a la población migrante. Y contribuye a que en aras de la transparencia prime un proceso migratorio amparado en la legalidad. Yo quisiera cerrar diciendo lo siguiente, apreciado nuncio y decano del cuerpo diplomático aquí con nosotros. En la última encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, el Papa Francisco hace un llamado a la responsabilidad fraterna y hace un llamado a que estas situaciones de emergencia y de dolor que se viven en el mundo frente a los migrantes sean atendidos con un sentimiento humanitario y de responsabilidad, de atención genuina. Nosotros no somos un país rico, somos un país de ingreso medio. Y hemos hecho un gran esfuerzo fiscal frente a esta situación. Al dar este paso, estamos dándole una solución a un problema que tenemos hoy en nuestro país, porque hay cerca de 1 millón de migrantes que no tienen ningún tipo de regularización. Con este estatus de protección temporal, vamos a encontrar una solución que no es mágica ni es de un día para otro, pero representa la política migratoria más importante en fraternidad, en orden y en legalidad que se haya visto en América Latina y el Caribe. Y me permite también hacer un llamado para que todos los países del mundo reflexionen sobre la causa de este fenómeno. No me cansaré de decirlo. Una cosa es la atención fraterna al migrante, pero también si queremos parar esta crisis, los países tenemos que reflexionar sobre cómo le pondremos fin a la dictadura en Venezuela, sobre cómo se podrá convocar un gobierno de transición con representación amplia, hacer un llamado a elecciones libres y empezar un camino de reconstrucción. Con esto Colombia reafirma su amor y su respaldo a todo el pueblo venezolano que ha sido víctima de esta tragedia. Y también me permite decir que este año 2021 será el año en el que conmemoraremos 200 años de la primera constitución de nuestro país, conocida como la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta o como la Constitución de la Gran Colombia. Un sueño de hermandad entre Colombia y Venezuela que se vio truncado en el tiempo
en cuanto a la formalización de esa unión, pero la unión ha perdurado en la hermandad indisoluble de nuestros pueblos. Y que sea esta la oportunidad para demostrar que así como en muchas décadas fueron muchos los colombianos que cruzaron hacia Venezuela buscando oportunidades y buscando fraternidad y la recibieron, nosotros hoy, a la luz de las herramientas internacionales disponibles, creamos el estatus de protección temporal para resolver la situación de irregularidad de los migrantes en nuestro país y hacerlo con todas las herramientas de la tecnología, los registros y hacer una invitación clara a que la migración se administre con inteligencia, con fraternidad, con solidaridad, con equidad y con el concurso y el apoyo de la comunidad internacional. Muchísimas gracias y le doy la palabra a usted, apreciado amigo, doctor Filippo Grande. Doctora Jessica, creo que usted, me doy la palabra a usted primero, que tiene un mensaje del secretario Guterres. La doctora Jessica Fayeta, representante permanente de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, tiene la palabra. Buenas tardes a todos y a todas, señor presidente, señora canciller, señor alto comisionado Filippo Grande, colegas del cuerpo diplomático y de la ONU, autoridades de gobierno, señores de los medios. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha aprendido esta mañana de esta importante declaración y ha enviado un mensaje que me permitiré leer. Sin antes, presidente, expresarle en nombre del sistema de la ONU en Colombia nuestro reconocimiento por esta trascendental noticia y anuncio histórico que está haciendo el día de hoy. Cuente con el apoyo de la ONU en Colombia para apoyar al gobierno colombiano en la implementación de esta política generosa, solidaria y basada en derechos que pone además a Colombia como un referente mundial. Procedo a leer el mensaje de nuestro secretario general, que será emitida el día de hoy por su portavoz. El secretario general felicita el anuncio realizado el día de hoy por el presidente de Colombia sobre la protección temporal que proporcionará el gobierno a los más de 1.7 millones de venezolanos que se encuentran en el país. Este importante acto de solidaridad permitirá que aproximadamente 1/3 de los 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana. El secretario general señala que este anuncio se produce en un momento en el que el país enfrenta los implacables impactos sanitarios y económicos de la pandemia del COVID-19. La inclusión de los refugiados y migrantes venezolanos contribuirá al proceso de recuperación de la pandemia y permitirá a los venezolanos en Colombia acceder a los servicios de salud y otros servicios básicos del país. El secretario general reitera el compromiso de las Naciones Unidas de acompañar y apoyar al gobierno y al pueblo de Colombia en sus esfuerzos por responder a las necesidades de los colombianos y venezolanos vulnerables. Cierro comillas. Muchas gracias, presidente, y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Jessica Fayeta. Y voy a darle entonces la palabra al señor alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, Filippo Grande. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores. Señor presidente, yo tengo una declaración que voy a leer, pero tengo que decir algo antes. Usted y el secretario general también utilizaron el término histórico. Yo creo veramente que aquí hoy estamos en presencia de un gesto que es histórico. América Latina, como ustedes saben, tiene una historia importante, dolorosa también, de exilio, de refugio, y
en esta historia hace un documento, un marco que se llama la Declaración de Cartagena del 1984, que es muy histórico en la historia del asilo, de la solidaridad, de la fraternidad en el mundo entero. Yo creo que hoy, aquí, lo que se discute hoy, lo que usted ha anunciado, señor presidente, después de la Declaración de Cartagena, es el gesto humanitario más importante que se ha hecho en este continente desde 1984. Y yo acabo de terminar 5 años como alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas. No puedo pensar a otro evento tan histórico, un precedente tan importante en mi mandato como esta declaración de protección temporal para los venezolanos. Entonces, a nombre de las Naciones Unidas, del secretario general, a nombre de nuestros socios de la Organización Internacional para las Migraciones, trabajamos juntos aquí con el gobierno en la región. A nombre de todos, gracias, señor presidente. Querido presidente, es muy importante. Gracias, Felipe. El anuncio de Colombia de otorgar protección temporal a los venezolanos que se encuentran en su territorio por un periodo de 10 años es un gesto humanitario emblemático para la región, como usted desiste, inclusive para el mundo entero. Esta iniciativa es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo, como usted explica. Colombia acoge a más del, como dijiste, a más del 37% de los 4.6 millones de personas venezolanas que viven en Latinoamérica y el Caribe solamente, después de haberse visto forzadas a dejar su país. La medida de protección temporal aborda uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado colombiano y la población venezolana en su territorio. La falta de una estadía regular que afecta a cerca de 1 millón de personas, como hemos escuchado, que viven actualmente en el país. Esta población trabaja en su mayoría en el sector informal y afronta situaciones de abuso, explotación y discriminación. Esta situación es particularmente grave para las mujeres, los niños y las niñas. El Estatuto de Protección Temporal supondrá una diferencia fundamental en sus vidas. Además, les permitirá contribuir plenamente a la sociedad colombiana. Además, América Latina ha sido como sabemos, uno de los principales epicentros de la pandemia en el mundo. Todos los países han tenido que afrontar grandes desafíos a nivel sanitario, económico y de desempleo. Para la gran mayoría de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, el impacto ha sido también devastador. A pesar de los esfuerzos realizados por los estados en la región para la inclusión en programas nacionales, muchos venezolanos han perdido sus medios de vida. Todos deseamos que se logre promover cuanto antes una solución integral para abordar los desafíos políticos, socioeconómicos y humanitarios de Venezuela. Mientras tanto, en medio del contexto actual, la decisión de regularizar la permanencia de miles de venezolanos tiene aún mayor relevancia. Más allá de la protección legal de toda la población venezolana, el proceso de registro permitirá una mayor cobertura de vacunación contra la COVID-19. La documentación es un elemento crítico, como dijo el señor presidente, del proceso de inclusión socioeconómica. El permiso de protección temporal permitirá a la población venezolana
contribuir activamente con la economía nacional y con el bienestar de sus comunidades. Sin duda, la implementación de esta iniciativa requerirá una importante inversión en términos de tiempo, logística y recursos. En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar a los estados a enfrentar esta crisis. En el marco del Plan de Respuesta Regional, conseguimos duplicar los recursos entre 2019 y 2020. De más de 700 millones de dólares recibidos de numerosos donantes a nivel regional, cerca del 46% fueron destinados a la asistencia humanitaria y apoyo a comunidades en Colombia. Estos esfuerzos fueron impulsados por la exitosa conferencia de donantes organizada por España y la Unión Europea el año pasado, donde se logró ampliar la concienciación sobre esta crisis, movilizar contribuciones humanitarias y, más importante aún, comprometer a los actores de desarrollo. De los 2.700 millones de dólares prometidos durante la conferencia, 2.100 millones corresponden a préstamos de bancos de desarrollo. Estamos seguros que este proceso de cooperación y solidaridad continuará, tiene que continuar y aumentar. De cara a la nueva conferencia internacional de donantes, organizada por Canadá en el próximo junio. He asegurado al presidente Duque que cuenta con el compromiso de ACNUR, junto con la plataforma interagencial coliderada con OIM y con sus 70 socios en Colombia. A través de este mecanismo estamos preparados para contribuir con nuestra experticia técnica, presencia en el terreno, capacidad logística y recursos para apoyar la implementación de esta crucial iniciativa. Finalizo agradeciendo a nuestros socios, así como a mi equipo en Colombia, por su sólido compromiso para aliviar el sufrimiento generado por el desplazamiento forzado. De igual manera, extiendo con mucha sinceridad mi profundo agradecimiento al presidente Duque, al gobierno de Colombia y al pueblo de Colombia también, por su generosidad e incansable solidaridad con la población refugiada y migrante en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y yo quiero extenderle mi saludo de nuevo al nuncio apostólico, decano del Cuerpo Diplomático, a su excelencia, reverendísima Monseñor Luis Mariano Montemayor. Saludar al señor embajador de Canadá en Colombia, Marcel Lebleu. Saludar al embajador de Japón, el doctor Kenichiro Morishita. Saludar a la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombard. Al embajador de Alemania, Peter Patzek. Saludar también al embajador de los Estados Unidos, Phil Goldberg. Saludar a la embajadora de la Confederación Suiza, Yvonne Baumann. Saludar al embajador del Reino Unido, Colin Martin Reynolds. Al embajador de Corea, Chu Yong-yu. A la embajadora del Reino de Suecia, Elena Storm. Saludar al embajador del Reino de los Países Bajos, Ernst Nurman. Y también al embajador del Reino de España, Marcos Gómez Martínez, en adición a todos los miembros del equipo de las Naciones Unidas aquí presentes. Esta decisión, doctor Filippo, la adoptamos para hacer una gestión ordenada y precisa de la política migratoria, pero además debo agradecerles a todos los embajadores con un gran respaldo de todos ustedes y de sus agencias de desarrollo y por supuesto del sistema de Naciones Unidas. Este tiene que ser un referente para el mundo y contar con todos ustedes, con ese apoyo a Colombia,
es algo que valoramos infinitamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. También mil gracias al doctor Filippo Grandi. A continuación se dirige a ustedes el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg. Phil. Señor presidente, alto comisionado, canciller Blum, viceministra, jefe de gabinete, colegas embajadores y miembros de la audiencia, miembros de la prensa. Es un gran privilegio estar hoy aquí con todos ustedes. Presidente Duque, quisiera agradecerle la invitación a ser parte de este día, que significa un hito, un paro histórico para la región y el mundo. En nombre de Estados Unidos, aplaudo la decisión valiente de Colombia y su gobierno de ofrecer a los venezolanos un estatus de protección temporal, lo cual sienta un precedente. Nos encontramos en medio de la mayor crisis de desplazamiento en la historia de las Américas. Más de 5.5 millones de venezolanos se han visto obligados a huir de su país por el impacto catastrófico del régimen ilegítimo de Maduro y, como todos sabemos, Colombia ha recibido el mayor número. A pesar del desafío conjunto de manejar esta crisis humanitaria y a la pandemia global del COVID-19, Colombia se ha convertido de un líder mundial en el tratamiento de refugiados y migrantes. Este compromiso audaz y generoso de brindar protección temporal a los venezolanos vulnerables pone a Colombia ante el mundo como un líder en la provisión de protección. Un paso como el que hoy da Colombia no es fácil, pero se fundamenta en valores que compartimos. Se basa en la premisa de que todos estamos más seguros y somos más fuertes y prósperos con una política justa, ordenada y humana. Una política que permite a las familias comenzar de nuevo y convertirse en miembros que contribuyen a nuestras sociedades una vez más. Quisiera terminar señalando que nos solidarizamos con Colombia y seguiremos trabajando con ustedes para atender a las necesidades de millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de su país. La solidaridad de Colombia con el pueblo de Venezuela es un compromiso que tenemos el honor de compartir. Desde el inicio de la crisis hemos contribuido a Colombia con más de 500 millones de dólares en asistencia humanitaria y para el desarrollo de la atención que se brinda a los venezolanos que han buscado refugio dentro de sus fronteras. Y estamos buscando formas de hacer aún más. Como ha dicho el secretario de Estado Blinken, Estados Unidos ha renovado su compromiso con la reconstrucción y ampliación de nuestros programas humanitarios y de desarrollo en todo el mundo. Y ese es un compromiso que esperamos emprender con Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias al embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Philip Goldberg. Ahora escucharemos a la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Lombard. Señor presidente, alto comisionado, canciller, viceministra, embajadores, nuncio apostólico, embajadores, representantes del Gobierno, de las diferentes agencias de Naciones Unidas y medios de comunicación, muy buenas tardes, un saludo caluroso. No puedo más que comenzar
felicitando al presidente, al Gobierno de Colombia, por esta decisión solidaria, valiente y sin precedentes que hoy nos ha anunciado. Ofrecer un estatuto de protección temporal a los migrantes venezolanos regulares e irregulares en Colombia es una decisión humanitaria que va literalmente a mejorar la vida de más de 1 millón de personas. Me siento sumamente orgullosa y honrada de compartir este momento. Colombia, una vez más, se convierte en referencia y modelo de una decisión valiente, innovadora y transformadora. La gestión de los flujos migratorios, lo decía, presidente, es una cuestión urgente y compleja, con impactos en todos los ámbitos de la sociedad, que sea lo político, los derechos humanos, lo humanitario, lo social, lo económico. Pero además, cuando esta gestión debe realizarse en el complejísimo contexto que genera una pandemia mundial, el desafío no tiene precedentes. Desde el inicio de la crisis migratoria, Colombia, los colombianos y las colombianas han mostrado una gran solidaridad y una gran humanidad con todos los venezolanos que han llegado a su territorio. He tenido la oportunidad de verlo personalmente en tantos lugares como Cúcuta, Ipiales, Bogotá y tantas otras ciudades. Pero con esta nueva iniciativa, Colombia da un paso más allá y transforma esta solidaridad, de hecho, en una solidaridad de derecho. Esta decisión tendrá un tremendo impacto positivo en la vida de millones de venezolanos que buscaron un futuro mejor, pero también tendrá un impacto positivo en Colombia y en los colombianos. Es una decisión valiente y una decisión basada en evidencias. Es una decisión que puede evitar, como lo decía el presidente, que los migrantes y las migrantes caigan en manos de redes criminales. Esta decisión puede quitar alas a la criminalidad organizada que se aprovecha de personas vulnerables y con ello contribuir a la seguridad de Colombia y a la estabilidad de la región. También nos ha mostrado con este anuncio Colombia que nos enseña cómo ver la migración como una oportunidad para los venezolanos que salieron de sus casas, pero también para Colombia. Es un gana-gana. El Estatuto de Protección Temporal les permitirá a los migrantes y las migrantes integrarse en el mercado laboral y convertirse en una fuerza productiva y contribuir al desarrollo del país. Y, presidente, ser visto y considerado como una fuerza productiva y no como una carga, también permitirá a quienes no tuvieron más opción que salir de su hogar en poner la dignidad del ser humano en el centro de la respuesta a la migración. Y con ello también luchar contra la estigmatización y luchar contra la xenofobia. Presidente, quiero decirle que Colombia no está sola. La Unión Europea, junto con la comunidad internacional, hemos apoyado los esfuerzos emprendidos por el Gobierno de Colombia frente a la crisis migratoria. Lo hicimos, como recordaba el alto comisionado, convocando 2 conferencias junto a organizaciones de Naciones Unidas y la segunda junto al Gobierno de España, 2 conferencias de solidaridad para con los migrantes y para los países de acogida, para que esta crisis no se convirtiera en una crisis olvidada y que la comunidad internacional apoyáramos y reaccionáramos. También lo hemos hecho transformando nuestros compromisos de aquellas conferencias, compromisos financieros, en proyectos concretos de agua, de escuelas, de salud, de vivienda, de creación de empleo, de formalización. Continuaremos haciéndolo en el marco de la Conferencia de Compromisos en el 2021 junto con el Gobierno de Canadá. Presidente, confío que esta iniciativa solo puede alentarnos a nosotros y a toda la comunidad internacional a mostrar signos de una solidaridad aún más fuerte con Colombia. Enhorabuena. Muchísimas gracias, apreciada embajadora Lombard. Yo quisiera entonces
también darle la palabra. Sigue, Daliana. Claro que sí, presidente. Los invitamos a ver el siguiente video con el que ya vamos a concluir el presente evento. Pero, muchas gracias. Si me permites una cosa antes Claro que sí. del video que la quiero mencionar de manera muy práctica. Embajadores, el gesto que ustedes han tenido respaldando esta medida es muy importante. Ustedes lo han dicho. Colombia no está sola y eso se agradece. Lo mismo escuchando al doctor Grande. Pero el mensaje de fondo es resolver un desafío con las herramientas de la legalidad, de la tecnología, del registro. Resolver una situación que hoy vivimos. 1.8 millones de migrantes, cerca de 800.000 regularizados y 1 millón que están en nuestro país y no sabemos quiénes son y dónde están. El invitar a este registro único, como lo ha dicho el doctor Grandi, representa el manejo moderno que tenemos que darle a esta situación. Por eso sabemos que esto no se resuelve de un día para otro y tendremos un periodo para consolidar ese registro. Tendremos un periodo para hacer el llamado a quienes deben hacer esa regularización, pero tendremos la base de datos completa, tendremos la documentación completa y eso también le pondrá fin a esos carteles que han sido oportunamente denunciados por el Registrador Nacional del Estado Civil de personas que apelan a que les saquen cédulas falsas y también traten de después de ser manipulados políticamente. Esto le pone cerrojo a eso. Pero es ante todo una decisión humanitaria, pragmática y es algo que convoca a la comunidad internacional para ordenar la movilización de recursos. Con esto yo cierro mi intervención y quiero que vean el siguiente video donde se describe el alcance de este estatus de protección temporal. ¿Qué es el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos? Un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados que el gobierno ha decidido implementar para ofrecer resguardo a las personas que huyen de su país de origen y que se encuentran en alta condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la realidad migratoria. Pues hoy Colombia ya registra 1.729.000 migrantes venezolanos, de los cuales más de 966.000 se encuentran en condición irregular. ¿Cómo se llevará a cabo la implementación del proyecto? Se implementará en 2 fases. Fase 1. Se creará el Registro Único de Migrantes Venezolanos, a través del cual se obtendrá información para su identificación y caracterización. Todo el trámite se realizará de forma virtual. Fase 2. Expedición del permiso por protección temporal. ¿Cómo funcionará el estatuto? Los migrantes venezolanos que se acojan a la medida entrarán en un trámite que busca estimular el tránsito de un régimen de protección temporal a un régimen ordinario, de tal manera que en una vigencia de 10 años, los postulados podrán adquirir una visa de residentes, lo que permitirá la integración de la población a la vida productiva del país a partir de su regularización. ¿Quiénes podrán acceder? Estará dirigido a aquellos migrantes venezolanos que se encuentren en Colombia de manera regular, bien sea porque son beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un permiso especial de permanencia. Además, se beneficiarán a quienes sean solicitantes de refugio o quienes estén tramitando una visa ante la Cancillería. Frente a los irregulares, podrán beneficiarse aquellas personas en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia antes de la entrada en vigencia de la medida. Importante recordar que con la entrada de este proyecto no se expedirá ni prorrogará ningún permiso especial de permanencia y aquellos que se encuentren vigentes harán tránsito al permiso por protección temporal en cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente estatuto. De esta manera damos por concluido el presente evento. Le agradecemos a todos los presentes y a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales de la Presidencia y de la Cancillería. Feliz tarde para todos.